Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a empezar. Me he esperado un poquito para ver si la gente se iba apuntando, ¿vale? Pero voy a empezar con una pequeña introducción sobre este webinar de cubiertas sostenibles y ya arrancamos con el webinar propiamente dicho. Bueno, os comento, mi nombre es Juan Ripoll, soy el responsable del Departamento Técnico y de Prescripción de Chova y os voy a comentar las soluciones que tenemos en nuestra empresa para cubiertas sostenibles. Vale, en el panel de control de lo que es el webinar tenéis una zona para hacer preguntas. Si tenéis cualquier tipo de duda podéis, como si fuera un chat, realizar cualquier pregunta y al final del seminario pues intentaré responderlas. Vale, bueno, primero voy a haceros una pequeña introducción de nuestra empresa por si no nos conocéis. Vale, nosotros somos fabricantes de sistemas de impermeabilización, aislamiento térmico y aislamiento acústico. Dentro de la impermeabilización abarcamos todos los campos de la impermeabilización, bituminosa, sintética y líquida. Y bueno, todos los complementos que pueden venir acompañados de la impermeabilización para la realización de cubiertas, como pueden ser drenajes, geotextiles, incluso pavimentos. Pavimentos con XPS incorporado, lo que es la Inverlosa. ¿Vale? Somos fabricantes de aislamiento térmico, fabricamos XPS, fabricamos PIR, ¿vale? Tenemos sistemas compuestos de lámina y XPS, como es el Chovaterm, que lo veremos en un ejemplo de rehabilitación, y también veremos la Inverlosa, que es una losa filtrante con XPS incorporado. Y también somos fabricantes, aunque hoy no vamos a hablar de este tema, pero somos fabricantes de sistemas de aislamiento acústico, láminas viscoelásticas de alta densidad y luego compuestos multicapa que combinan los elementos absorbentes con los elementos aislantes. ¿Vale? Toda esta información la tenéis en nuestra página web. Vale, nuestra empresa tiene un departamento de investigación y desarrollo que se dedica a crear nuevos productos. No solo los crea, sino que los crea y los ensaya, tanto en aplicación para elementos de impermeabilización como en mediciones para elementos de aislamiento acústico. Somos una empresa que estamos dentro del Green Building Council España. Todos nuestros sistemas o nuestros productos tienen las declaraciones ambientales de producto, las ecoetiquetas tipo 3, que os las pedirán muchas veces para la certificación Green, la certificación LEED, BREEAM o Verde, perdón. Y también estamos dentro de la Asociación Nacional de Empresas de Rehabilitación y Reforma, de ANER. Como os he comentado, el departamento técnico de nuestra empresa se dedica a innovar y a estudiar nuevos sistemas, pero también se dedica a asesorar a técnicos como vosotros, ya sea en eventos especiales mediante webinars o presencialmente en los propios despachos o aquí en las instalaciones de Chova. Ahora con el tema de la pandemia, lo que es la formación presencial la tenemos un poco parada, pero esperemos que después del verano ya arranquemos otra vez con la formación presencial y se dan cursos de rehabilitación, cursos de aislamiento térmico, de cubiertas sostenibles, y ya combina más lo que es la parte teórica con la parte práctica en nuestras instalaciones. ¿Vale? Nuestro equipo está formado por ingenieros de caminos, arquitectos técnicos, arquitectos, ingenieros acústicos, y bueno, abarcamos toda la experiencia de los sistemas que estamos desarrollando. Como obras de referencia a nivel nacional, pues hemos estado presentes en la ejecución de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, en la estación del AVE de Zaragoza o en el complejo Ferrari Land en Tarragona. Y ya proyectos internacionales, el Hotel Hyatt en Chile, el Hotel Riu Palace en República Dominicana y el Puente de Londres, para que veáis un poco la magnitud de la empresa que trabaja tanto a nivel nacional como a nivel internacional y el tipo de obras a las que solemos asistir. Bueno, pues vamos a dividir este webinar, será un webinar de 1 horita y lo vamos a dividir en dos partes. Primero hablaremos de las cubiertas sostenibles y luego haremos una pequeña introducción a la rehabilitación energética de cubiertas. Dentro de las cubiertas sostenibles hablaremos de 3 tipos de cubiertas: cubiertas fotocatalíticas, cubiertas ajardinadas y cubiertas cool roof. ¿Vale? Luego profundizaremos un poco en lo que son las cubiertas sostenibles. No hay que confundir cubiertas sostenibles con cubiertas que son eficientes energéticamente. La eficiencia energética ya la demanda el propio código técnico. Nosotros vamos más allá y queremos
queremos desarrollar sistemas de cubiertas que aporten algo más a partir de la eficiencia energética, que eso ya lo establece pues, en función del aislamiento y en función de los requerimientos del código técnico. Antes de empezar con las cubiertas sostenibles, haremos un pequeño inciso en lo que son las definiciones de cubiertas, ¿vale? Y un poco la terminología que solemos usar en este tipo de cubiertas. ¿Vale? La cubierta, como sabréis muy bien, la cubierta se divide en cubierta plana y en cubierta inclinada. Y la cubierta plana es toda aquella que tiene una pendiente menor del 15%. ¿Vale? Las transitables tienen que tener una pendiente entre el 1 y el 5%, con pendientes mayores del 5% no serían consideradas transitables, y las no transitables entre el 1 y el 15%. Puede ser no transitable con un 1%, ¿vale? Pero siempre a partir del 5% no será transitable. Y luego las cubiertas inclinadas son aquellas que tienen una pendiente mayor del 15%. Aquí me falta un dato, que es que a partir del 30% la cubierta inclinada tiene que tener una capa de impermeabilización, ¿vale? Aparte de la protección que puede ser con teja, ¿vale? Para cubiertas, lo he dicho al revés, para cubiertas con una pendiente menor del 30% siempre tiene que tener una capa de impermeabilización. Bueno, las cubiertas planas, ¿vale? Se pueden dividir en cubiertas planas con protección pesada o con protección ligera. Y la protección pesada puede ser transitable, que son las cubiertas de baldosa o de rasilla cerámica de toda la vida, o no transitable. Aquí la función de la protección pesada en las no transitables, que lo más habitual es que sean de gravas, es hacer de lastre de la cubierta. Y este tipo de cubiertas pueden ser flotantes. Después, las protecciones ligeras no son transitables, solo son transitables a efectos de mantenimiento. Y son las cubiertas que todos conocemos como las láminas autoprotegidas, que son estas láminas con un gránulo mineral. Vale, en función de la situación del aislamiento, las cubiertas se pueden clasificar en cubiertas invertidas y cubiertas convencionales. La cubierta invertida es aquella que tiene el aislamiento por encima de la impermeabilización. Esto le confiere una ventaja a la impermeabilización y a lo que es la propia cubierta, y es que la impermeabilización queda protegida por el aislamiento térmico. Tiene menores cargas mecánicas, la impermeabilización está sometida a menor temperatura, con lo que aumentamos la durabilidad, y no se requiere barrera contra el vapor. En las cubiertas convencionales tendríamos que hacer el estudio hidrotérmico en función del DBHS y ver si se necesita una barrera contra el vapor, ¿vale? Por debajo del aislamiento. Para las cubiertas invertidas, el único aislamiento posible es el aislamiento con XPS, que es un aislamiento de célula cerrada que no absorbe la humedad. ¿Vale? Otros aislamientos como la lana mineral de alta densidad o el PIR valdrían para las cubiertas convencionales, pero nunca para las cubiertas invertidas. Las propiedades que tiene la XPS es que, aunque penetre el agua, al tener una célula cerrada no absorbe humedad y no pierde las propiedades térmicas. Vale, en este webinar, aunque hay tres grandes familias, podríamos decirlo, de sistemas de impermeabilización, nos vamos a centrar en dos, ¿vale? Las tres grandes familias de sistemas de impermeabilización serían la impermeabilización bituminosa, que todos conocéis, la impermeabilización sintética, que ahora veremos, y la impermeabilización líquida, a base de morteros o de poliureas o poliuretanos, o de pinturas. ¿Vale? No vamos a tratar la impermeabilización líquida, todos los sistemas que vamos a ver aquí van a ser o bien de impermeabilización bituminosa y de impermeabilización sintética. La impermeabilización bituminosa, que es la más habitual y la que se lleva usando muchos años, está formada por capas de láminas asfálticas, que puede ser monocapa, con una capa de lámina asfáltica, o bicapa. Este sistema de impermeabilización tiene una ventaja sobre la impermeabilización sintética, y es que la impermeabilización bituminosa se puede adherir completamente al soporte, con lo que si hay una gotera o hay un problema de filtración es muy fácil detectarlo, porque al ir adherido sabemos que más o menos en la zona donde tenemos la gotera es donde se ha producido el fallo o la perforación de la membrana. Mientras que el sistema es flotante, como un sistema sintético, podemos tener una perforación y que por las propias pendientes el agua vaya discurriendo por debajo de la impermeabilización y que aparezca la gotera en otro punto. Sin embargo, la impermeabilización sintética tiene otras ventajas, como por ejemplo el tamaño de los rollos y el rendimiento de mano de obra, porque se coloca de una manera mucho más rápida. Se suele usar mucho
para edificios con grandes superficies, como por ejemplo las plataformas logísticas. Ahora veremos ejemplos. ¿Vale? Aquí estamos viendo la impermeabilización de una cubierta con lámina bituminosa. Vemos en la parte inferior cómo está la primera parte de lámina y en la capa superior la segunda capa de lámina con una protección mineral. Aquí vemos la diferencia entre un sistema monocapa con impermeabilización bituminosa y un sistema bicapa, y la ventaja del sistema bicapa es que todas las juntas siempre quedan tapadas. Esto no pasa ni en el sistema monocapa ni en la impermeabilización sintética. La impermeabilización sintética siempre es un sistema monocapa donde las juntas quedan vistas. Aquí en un sistema bicapa la segunda capa va tapando todas las juntas de la primera capa, ¿vale? Entonces confiere una gran seguridad de estos sistemas. Como os he comentado antes, la impermeabilización sintética se suele usar para edificios con grandes superficies, para cubiertas deck sobre todo, y hay tres grandes productos de impermeabilización sintética: el PVC, y el TPO y el EPDM. En este capítulo vamos a ver el PVC y el TPO. El PVC y el TPO son dos materiales similares, ¿vale? La gran diferencia entre el PVC y el TPO es un poco más rígido, el PVC es más flexible porque lleva plastificantes, ¿vale? Pero el PVC tiene un problema, que es que los plastificantes con el paso del tiempo van migrando. Entonces tiene una menos durabilidad, mientras que el TPO tiene una mayor durabilidad, aunque tiene la desventaja de que es menos manejable, ¿vale? Cada sistema tiene su nicho de mercado. En edificación residencial, el PVC es el sistema que más se utiliza, aparte de la impermeabilización bituminosa. Sin embargo, en grandes naves cada vez más el TPO se está comiendo terreno a lo que es el PVC. Una de las ventajas del TPO es que el TPO es compatible con láminas bituminosas o con el XPS. No se tiene que colocar ninguna capa de separación. El PVC, por ejemplo, si hacemos una rehabilitación de una cubierta con lámina bituminosa con PVC, tendríamos que colocar una lámina geotextil de separación, porque el PVC y el material bituminoso son incompatibles químicamente, al igual que con el XPS. Con el TPO esto no pasa. Esta sería una configuración típica de una cubierta deck, tanto con PVC o con TPO, donde tenemos la chapa agregada, una barrera contra el vapor con un film de polietileno, el aislamiento, que suele ser con lana mineral o con PIR, un elemento de separación con geotextil y ya la impermeabilización o bien con PVC o con TPO. Y aquí vemos lo que os comentaba. Para grandes superficies son rollos de 2 metros por 20 metros y tienen un gran rendimiento. Y veis que se fija mecánicamente a lo que es el soporte, y ya este operario lo que está haciendo es sellar los encuentros entre las dos láminas, que se sellan mediante calor. Bueno, pues vamos a empezar hablando de las cubiertas sostenibles, y empezaremos hablando de las cubiertas descontaminantes. Bueno, la sostenibilidad. Según el informe Bartland de 1987, la sostenibilidad es satisfacer las necesidades de la generación actual sin comprometer la capacidad de satisfacer las necesidades de las generaciones futuras. Como os comentaba antes, no hay que confundir sostenibilidad con eficiencia energética. La eficiencia energética nos la dará el código técnico con los requerimientos, que ya son bastante exigentes, y luego la sostenibilidad ya entran conceptos como si la cubierta aporta otras características, como si es descontaminante, si además aporta una cubierta vegetal que puede mejorar el entorno, si los materiales tienen sellos medioambientales, que eso evalúa el tanto por ciento de productos reciclados, dónde está la fábrica de estos materiales, ¿vale? El tema de la sostenibilidad no solo se basa, como os comentaba, en el tema del aislamiento térmico, sino en todos los otros conceptos que ayudan a que esa cubierta sea más sostenible. Siempre será más sostenible elegir un proveedor que tenga la fábrica a pocos kilómetros, porque va a consumir menos CO2, va a consumir menos transporte a la hora de traer los materiales, o un producto que tenga un índice de reflectancia solar más alto, y que se caliente menos. Simplemente eligiendo un color de un material frente a otro podemos hacer una cubierta más sostenible, como veremos a continuación. Vale, como os comentaba, vamos a empezar por cubiertas descontaminantes. Esta es una noticia del país, es una noticia real de enero del 2021,
que indica que la contaminación provoca unas 1000 muertes al año en Barcelona. Esto es que la contaminación por dióxido de nitrógeno y las partículas que están en suspensión al final acaban afectando al sistema respiratorio de las personas, y personas que tengan algún problema, alguna enfermedad, pues este tipo de contaminación hace que la enfermedad se vaya empeorando, ¿vale? No es que 1000 personas mueran específicamente por la contaminación, pero es que sí que la contaminación indirectamente acaba provocando una media de 1000 defunciones. Vale, pues nosotros hemos creado un sistema de impermeabilización, una lámina que es descontaminante mediante un sistema, bueno, mediante un proceso natural, ¿vale? Que se llama fotocatálisis. Es muy similar a lo que es la fotosíntesis. Al final, la fotosíntesis lo que hace es coger el dióxido de carbono, los rayos ultravioleta del sol, y mediante un elemento catalizador que es la clorofila lo convierte en oxígeno y en glucosa. Pues la fotocatálisis es muy similar. Coge el dióxido de nitrógeno que está en la atmósfera y mediante los rayos ultravioleta y el dióxido de titanio, por un proceso químico, los convierte en nitratos, que es un compuesto, es un elemento completamente inerte. Este sería el proceso. Al final, este sería el proceso. La mezcla de los rayos ultravioleta con el dióxido de nitrógeno y el titanio acaba produciendo nitratos. Y los nitratos, cuando llueve, se van por las alcantarillas y se disuelven. Es un elemento completamente inerte. Esto no es un proceso inventado, esto es un proceso que está testado en laboratorio. Nosotros estimamos que 6.130 metros cuadrados de cubierta con Politabernature, es el nombre comercial que nosotros le damos a esta lámina descontaminante, equivale a una reducción del dióxido de nitrógeno de una media de 100 coches con un consumo aproximado de 27 kilómetros al día, o es lo equivalente a una masa forestal de 2.300 metros cuadrados. Como os he comentado, todos estos sistemas se ensayan en laboratorio y están certificados por el laboratorio de fotocatálisis en España. Aparte, este tipo de cubiertas, al tener un color reflectante, lo que hace es que colaboran a que la cubierta coja menos temperatura. Por poneros un ejemplo, para una temperatura ambiente de 35 grados, con una Politabernature y una Politaber normal con gránulo negro, la lámina con gránulo negro estaría a unos 5 grados de temperatura más caliente que la lámina clara. Eso al final es menos temperatura que tú tienes que contrarrestar en el interior del edificio mediante sistemas de climatización. Otro aspecto positivo de este tipo de láminas o este tipo de cubiertas es que al reflectar la luz solar hacen que las instalaciones fotovoltaicas sean más eficientes, porque no estamos absorbiendo la luz, estamos reflectando la luz. Y bueno, aquí tenéis un ejemplo de rehabilitación de un colegio aquí cerca de nuestra fábrica, en Denia, que se hizo con Politabernature. Podéis ver en la parte derecha cómo está la cubierta del edificio completamente degradada. Era una cubierta con lámina autoprotegida a la que simplemente se le aplicó una imprimación con disolvente para que se adhiera bien a la cubierta y una lámina Politabernature. Al final el arquitecto o el arquitecto técnico que realizó el proyecto hubiera podido elegir un sistema con una lámina gris, ¿vale? Pues él optó por un sistema descontaminante que además mejoraba la temperatura térmica en el interior del edificio. Al final estamos hablando de que el coste de una lámina u otra es bastante similar. Aquí veis la membrana envejecida, cómo se está aplicando la imprimación en la cubierta de la izquierda y la cubierta central, que ya está completamente terminada, y cómo queda la cubierta después de esta actuación. Vale, cubiertas ajardinadas. Las cubiertas ajardinadas todos las conocemos. La gran ventaja que tienen las cubiertas ajardinadas es que además de mejorar la temperatura de lo que es la cubierta, mejoran lo que es el efecto isla de calor. El efecto isla de calor es que la ciudad, por los materiales con las que está construida, asfalto, cubiertas
de pavimentos duros, de pavimentos pétreos, va absorbiendo calor. Y ese calor, cuando el sol ya no le está incidiendo, se va desprendiendo la atmósfera, ¿vale? Hay estudios que demuestran que en zonas urbanas hay una diferencia de unos 3 grados de zonas rurales. Entonces, llenando nuestras ciudades de este tipo de cubiertas, conseguiremos que, pues, que todo el entorno de este tipo de cubiertas y las anteriores también tenían la ventaja de que reflectaban la luz solar y mitigaban el efecto isla de calor. Llenando las ciudades de ese tipo de cubiertas estaremos contribuyendo no solo a mejorar la habitabilidad de nuestro edificio, sino a mejorar la habitabilidad del entorno. Aparte, este tipo de cubiertas son sumidores de dióxido de carbono, generan oxígeno debido a la fotosíntesis y mejoran lo que es la necesidad del aislamiento térmico, aunque eso sí, seguimos necesitando aislamiento térmico para las cubiertas. Aparte de los beneficios arquitectónicos y sociales o terapéuticos de una cubierta que probablemente no vaya a tener ningún uso o solo un uso para atender, pues darle un uso completamente diferente. Las cubiertas ajardinadas se dividen en 3 grandes grupos: cubiertas extensivas, semi-intensivas e intensivas. Y aquí tenéis un cuarto tipo que es heavy user, que sería cubiertas para arbolado. Pero bueno, los 3 grandes tipos de cubiertas en edificación suelen ser los 3 primeros. ¿Vale? Las extensivas suelen tener un espesor entre 7 y 15 centímetros, son cubiertas ecológicas, no requieren mucho mantenimiento, suelen plantarse serum, suelen plantarse especies arbústeas que no necesiten mucho riego, y lo que es la sobrecarga de la cubierta suele estar en torno de 150 kilos por metro cuadrado. Las intensivas ya tienen mayor espesor, suelen ser cubiertas que se diseñan para ser pisables, como por ejemplo con césped, ya suelen tener una carga mayor de 350 a 600 kilos, y las intensivas son aquellas en las que ya tienen más de 50 centímetros, llegando hasta 1 metro, las heavy users serían más de 1 metro, y en las que ya podemos plantar pequeños árboles. Las consideraremos paisajistas, y aquí sí que tenemos que tener muy en cuenta lo que es la sobrecarga, de unos 750 a 1.500 kilos por metro cuadrado. Las 2 primeras serían más indicadas para rehabilitación, y ya la tercera y la cuarta, pues en el diseño de una obra nueva perfectamente se podrían colocar. Vale. Aquí podéis ver el logo de la empresa Projar, ¿vale? Porque nuestra empresa Chova ha desarrollado sistemas conjuntamente con la empresa Projar. Projar es una empresa de cubiertas ajardinadas, es especialista en sistemas de drenaje, en sistemas de sustratos y en sistemas de arbolado. De arbolado o de plantaciones, de manera que Chova se encargaría de los productos que abarcan lo que es la impermeabilización, lo que es la protección de la impermeabilización, lo que es el aislamiento, y Projar ya se encargaría más de los temas vegetales, de los temas de sustrato, qué tipo de sustrato necesitamos en función del tipo de cubierta. Muchas personas o muchos técnicos pensamos, bueno, yo me considero técnico, pensamos o pensábamos que una cubierta jardinada es aquella que tiene tierra y podemos plantar cualquier cosa. Y en función de lo que vayamos a plantar, va a llevar un tipo de tierra. Para una cubierta intensiva es muy importante elegir muy bien el tipo de sustrato, ¿vale? Porque si no, luego no funciona bien, no salen las plantas, no vive la vegetación, sobrecargamos mucho la cubierta, ¿vale? Por eso siempre recomendamos que cuando vayáis a diseñar un tipo de cubierta jardinada, o bien contéis con nosotros o bien contéis con la empresa Projar para diseñar lo que es el tipo de sustrato y la vegetación. Vale, pues aquí tendríamos un ejemplo de lo que es una cubierta extensiva. Veis que el sustrato es muy pequeño, ahí no van a crecer, solo van a crecer tipo de plantas que necesitan muy poco sustrato y muy poco riego, y estas serían las capas, con un soporte resistente, una formación de pendientes, la imprimación con la impermeabilización, un sistema bicapa. Aquí hemos optado por un sistema bicapa con una lámina con armadura de fibra de vidrio Politaver Bel 30 y una Politaver Garden Com de 50G verde, una lámina separadora, el aislamiento en función de nuestros cálculos, lo que nos dé en proyecto,
otra capa separadora protectora, un elemento de contención de humedad y drenaje, un filtro de drenaje y lo que es el sustrato vegetal. Conceptos importantes en este tipo de cubiertas. La lámina impermeabilizante tiene que ser una lámina antirraíces. Nosotros tenemos la Politaber Garden, que lleva un elemento químico que lo que le produce es que si alguna de estas plantas superara todos los estratos y llegara a la impermeabilización, nunca llegaría a perforarla. No por el propio gránulo es un tema estético para diferenciarla de otras láminas autoprotegidas, sino por el compuesto químico que lleva interiormente. ¿Vale? Esta lámina está certificada y está ensayada en laboratorio y cuando la raíz llega a esa lámina, la repele y no llega nunca a perforarla. Otro elemento importante es el sistema de drenaje. Aquí tenemos un sistema de 2,5 centímetros. Esto no es la típica huevera que vemos en muros o vemos en cubiertas, es un sistema que retiene el agua y produce que cuando se riega o cuando llueve se queda colmatado de agua. Si sigue lloviendo, tiene unas perforaciones y el agua va filtrando, cuando para de llover, todos esos nódulos quedan llenos de agua y va aportándole humedad a lo que es la propia cubierta. Una cubierta semi-intensiva sería igual que la intensiva, y lo único que nos cambiaría sería el sustrato y el elemento drenante. Para más vegetación o para un sustrato más grande necesitamos más retención de agua. Y aquí ya usaríamos el Diadrain 40H, que ya tiene 4 centímetros de altura y más capacidad de retención de agua. Todo el resto de elementos sería igual. Y ya por último, una cubierta intensiva donde podéis ver que el elemento de drenaje y de retención de agua es mucho más alto y el sustrato vegetal es mucho más gordo, por así decirlo. ¿Vale? El sistema de impermeabilización sería el mismo, un sistema bicapa y siempre la lámina superior, una lámina jardín, una lámina garden, Politaber Garden, con el compuesto antirraíces. Aquí podéis ver la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, que se hizo con un sistema Garden con Politaber Garden y que hoy en día pues todavía está en uso y está funcionando y tiene más de 25 años. Temas importantes que tenemos que tener en cuenta en el diseño o en la ejecución de cubiertas ajardinadas. Los puntos singulares. Muy importante separar lo que es el sustrato de los puntos singulares para dos aspectos importantes. Primero, para mantenimiento, que podamos tener un acceso y detectar dónde están los puntos singulares, por ejemplo, para limpiar las cazoletas de suciedad, de hojas o de cualquier elemento que pueda entrar, y para evitar que las raíces de las propias plantas acaben colmatando o acaben obturando lo que es la propia cazoleta. En nuestra página web tenéis los detalles constructivos de cómo se debe hacer este punto singular, pero bueno, simplemente es separar mediante un perfil lo que es la tierra de lo que es la cazoleta y proteger la cazoleta con un sistema de gravas. Aquí podéis ver a la derecha el ejemplo de una cazoleta bien hecha y separada mediante un sistema de gravas y mediante el perfil metálico, y una cazoleta que no se ha protegido y que al final la vegetación acaba lo que es colapsando lo que es la propia cazoleta. Otro aspecto importante sería separar lo que es la vegetación de los elementos verticales. ¿Por qué? Porque al final nuestra protección contra las raíces la tenemos en las capas inferiores, pero no la tenemos en el muro. Si pegamos lo que es la vegetación a lo que es el muro, aparte de generarnos un problema de humedad en el propio muro, acabarán las raíces probablemente perforando lo que es el hormigón y perforando lo que es la lámina impermeabilizante que tenemos en el propio muro. Sabéis que por normativa, aunque en este render no se aprecie bien, pero en el detalle sí que está bien, lo que es la impermeabilización siempre debe terminar 20 centímetros por encima del pavimento finalizado. En este caso, como no tenemos pavimento, del sustrato. Tenemos que calcular el sustrato y 20 centímetros por encima subir la impermeabilización. Y para que la propia vegetación no dañe la impermeabilización, siempre es importante separarlo. El sistema sería muy similar al de la cazoleta,
con un perfil que lleva sus perforaciones para que pueda filtrar el agua, y una separación con una capa de gravas. Y aquí podéis ver la cubierta anterior donde tenemos la cazoleta y todo el elemento perimetral que tenemos con la protección de gravas. Aquí, ¿cómo estamos ejecutando la cubierta? Con el XPS, la impermeabilización está por debajo del XPS, el fieltro geotextil, y ahí veis a la izquierda cómo está el elemento de retención y drenaje, que luego lo colocarán, y cómo está la cubierta finalizada. Como os he comentado, es importante tener en cuenta que las membranas impermeabilizantes, siempre la membrana superior, en caso de que vayamos a un sistema bicapa, tiene que tener el compuesto antirraíces. Tiene que ser una lámina antirraíces. No vale cualquier lámina impermeabilizante para una cubierta jardinada. En nuestro caso sería la Polytaber Garden Combi. Y aquí tenéis lo que os comentaba antes, la ejecución de los jardines de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, y a la derecha una foto actual de estos jardines. Bueno, cubiertas reflexivas o cool roof. El concepto de cool roof, lo habréis oído, es mediante una reflexión de la cubrición de la cubierta, reducir la temperatura que va absorbiendo esa cubierta, de manera que se mejora la eficiencia energética simplemente por el hecho de elegir un material reflectante. Este material reflectante no es un elemento cualquiera, tiene que estar ensayado en laboratorio, y el laboratorio te da un índice de reflectancia. Y en función de si el índice de reflectancia es superior a unos valores que luego veremos, se puede considerar que la cubierta es una cubierta cool roof o no es una cubierta cool roof. Tendrá mejor eficiencia que una cubierta con un acabado muy oscuro, pero no llegará a ser una cubierta cool roof. Aquí podéis ver dos ejemplos de un edificio de viviendas con una cubierta cool roof, y a la izquierda un edificio dotacional con una cubierta cool roof. El concepto de cool roof no solo se aplica a lo que es la propia impermeabilización. Podemos conseguir una cubierta cool roof mediante una imprimación mediante pinturas reflectantes. Como os he comentado antes, para que una cubierta sea considerada cool roof, en cubiertas planas tiene que tener un índice de reflectancia ensayado en laboratorio mayor a 82, y para cubiertas inclinadas mayor a 39. Por ejemplo, nuestra Polytaber Nature, que es fotocatalítica, sería válida para una cubierta inclinada, para una cubierta cool roof. Pero si tuviéramos una cubierta plana y quisiéramos una cubierta cool roof, ya tendríamos que ir a otro producto con un índice de reflectancia mayor, como por ejemplo nuestro TPO, que tiene un índice de reflectancia de 102. Este es nuestro TPO, es una lámina, como podéis ver, blanca. Se puede usar para cubiertas convencionales de hormigón o para cubiertas deck. Siempre va fijada mecánicamente sobre el soporte, y bueno, hoy en día creo que es el sistema con un índice de reflectancia mayor que hay en el mercado, al menos a nivel nacional. Estas son las mismas imágenes que veíamos antes. Podéis ver al operario cómo está colocando el sistema de lámina de TPO. Podéis ver a la derecha cómo tenemos todo el aislamiento colocado y fijado mecánicamente. La separación entre el aislamiento y lo que es la impermeabilización, podéis ver toda la fijación mecánica en la banda de impermeabilización, y a partir de ahí llegaría la siguiente banda de lámina, y en el solape se adhiere mediante calor. Lo que está haciendo este operario mediante una máquina, esta máquina es como una especie de ventilador que tira aire caliente por debajo de la lámina y funde lo que es el TPO, de manera que se va adhiriendo a la parte inferior de TPO y se queda adherido mecánicamente. ¿Qué ventajas tiene el TPO? Como os he comentado antes, no contiene plastificantes, entonces los plastificantes no migran. El concepto de que migren los plastificantes lo podéis ver muy claramente en una botella de PVC. Una botella de PVC que es bastante flexible, cuando la dejamos mucho tiempo al sol, al final acabamos cogiéndola y se rompe fácilmente. Ya no es tan flexible, la podemos incluso partir. ¿Por qué es eso? Porque los plastificantes han migrado. Este concepto en el TPO no pasa. Por eso tiene mucha durabilidad. ¿Qué desventaja puede tener frente al PVC? Pues que no es tan flexible.
Cuando tengamos una cubierta con muchos retranqueos o tengamos que hacer muchos puntos singulares, probablemente el PVC sea un material más adecuado para ese tipo de cubiertas que el TPO. Tiene un alto índice de reflectancia, como os he comentado, alta resistencia a la intemperie, es resistente a las raíces, tiene ensayo antirraíces, por lo que lo podríamos usar perfectamente para cubiertas ajardinadas, y es un material reciclable. ¿Vale? Y después de ver estos tres tipos de cubiertas, las cubiertas descontaminantes, las ajardinadas y las cool roof, voy a haceros una pequeña introducción a lo que es la rehabilitación energética de cubierta y os enseñaré unos ejemplos de cómo con nuestros sistemas hemos rehabilitado energéticamente cubiertas, bueno, que esto está a la orden del día y que probablemente con los fondos europeos, que se habla mucho de los fondos europeos y de las subvenciones que van a haber en rehabilitación, vamos a empezar a ver muchos trabajos de ese tipo. Vale. En un estudio que se hizo en el año 2007 se demostró que el consumo energético de los hogares, el 46% de ese consumo energético se lo lleva la calefacción. ¿Vale? Por eso en estas nuevas normativas y en el código técnico se están centrando mucho en limitar la demanda energética de los edificios. Era un tema que antes de la normativa que teníamos en el 79, creo que fue la primera normativa donde ya incluía aislamiento térmico en los edificios, no se tenía en cuenta. Vivimos en un país mediterráneo, un país con unos inviernos bastante suaves y unos veranos calurosos, y esto no lo teníamos en cuenta. Y el 46% de la energía que se consume en nuestro país o en los hogares de nuestro país se debe a la calefacción. Dentro de ese 46%, el elemento que más pierde la temperatura son los tejados. Podéis ver que la temperatura se va por los muros, lógicamente por las ventanas, por los puentes térmicos, huecos alrededor de puertas y ventanas, y por los tejados se suele ir un 30% de la temperatura. Y se estima que una casa sin aislamiento está consumiendo una media de 120-240 kilovatios por metro cuadrado al año, mientras que una casa rehabilitada o una casa diseñada para tener aislamiento y que cumpla el código técnico estaría consumiendo entre 30 y 60 kilovatios por metro cuadrado al año, que es una barbaridad. Estamos hablando de menos de la mitad, con un ahorro superior al 50% en consumo energético. Bueno, pues como os comentaba, dentro de estas dos estadísticas que todos ya sabemos como técnicos, se está poniendo mucho el foco en la rehabilitación. Se estima que el 70% de las viviendas existentes en España son anteriores bueno, el 90% son anteriores al código técnico y el 70% son anteriores a lo que fue la primera normativa que incluyó algún tipo de aislamiento. Tenemos un parque de viviendas que son muy poco eficientes, y mientras no corrijamos ese parque de viviendas, pues lógicamente no vamos a llegar al objetivo de 2050, que era reducir las emisiones de dióxido de carbono que genera nuestro país, no solo las emisiones de la industria, sino las emisiones que nosotros creamos mediante el consumo energético, el consumo de gas o el consumo de electricidad. Bueno, pues como os comentaba, se está poniendo mucho el foco en la rehabilitación, y nosotros estamos desarrollando sistemas que puedan ayudar a la rehabilitación energética de edificios. Vamos a ver dos sistemas. Habrá muchos, ¿vale? Nosotros vamos a comentar los sistemas que estamos desarrollando y sistemas que ya hemos ensayado y que están dando un buen resultado. Un sistema sin renovación de la impermeabilización, que os llegue un proyecto de la rehabilitación de un edificio, la cubierta esté bien y la comunidad de propietarios os pida, oye, yo no quiero cambiar la impermeabilización de la cubierta, pero sí necesito mejorar la eficiencia energética porque estamos haciendo toda la fachada, estamos haciendo un sistema SATE o un sistema de fachada ventilada y no nos podemos dejar la cubierta sin aislar. Vale, pues vamos a ver un sistema sin renovación de la impermeabilización mediante Inverlosa, y luego veremos un sistema de rehabilitación con mejora de la impermeabilización con el Chovatermo, que es un elemento que es único de Chova y bueno, lo comentaremos luego. Al final, el aislamiento sin tocar
la impermeabilización lo vamos a hacer mediante una losa filtrante. Es un mortero hidráulico de 35 milímetros de espesor que lleva adherido una capa de aislamiento térmico mediante XPS. Al ser el XPS un material de célula cerrada, no absorbe la humedad y perfectamente se puede colocar en una cubierta y mantener las características térmicas de la cubierta o las propiedades de aislamiento, aunque aunque tengamos días con una humedad relativa muy alta. Tiene una alta resistencia a la compresión y una alta resistividad a la difusión del vapor. Y aquí podéis ver el ejemplo de rehabilitación. Esta es una cubierta de plaqueta cerámica que se decidió simplemente colocar la baldosa, la inverlosa encima del acabado de la cubierta. Eso sí, colocamos un geotextil de separación para un poco para proteger lo que es el pavimento existente de la obra y que los dos elementos dilataran libremente, y también un poco para mejorar la filtración de lo que es el agua y el discurrir el agua por debajo de la losa. Aquí a la izquierda podéis ver los elementos que tienen un espesor de 8 centímetros y bueno, en la foto veis cómo quedó la cubierta perfectamente aislada mediante este sistema. Aquí tenéis otras dos imágenes y en la parte inferior podéis ver un TE constructivo. Esto es un render de cómo deberían, que no se le hizo foto, pero cómo se debería haber hecho lo que es el encuentro con una canaleta, sobre todo para efectos de mantenimiento. Al final el agua va corriendo por debajo de la inverlosa, pero siempre es bueno tener una tapa de registro para poder ver los sumideros y evitar que se taponen o realizar el mantenimiento pertinente. Aquí tenemos otro ejemplo de rehabilitación. Este ejemplo es bastante curioso porque el arquitecto que lo diseñó, aparte de colocarle un aislamiento, no se fiaba de que el agua no discurriera libremente por debajo de lo que es la losa filtrante. Entonces lo que hizo es colocar un Chobadren DD, es un sistema de drenaje con un geotextil incorporado, es un sistema de nódulos, de manera que el agua fluía por debajo de lo que es la inverlosa y llegaba a lo que es la cazoleta. Este sistema además tiene la ventaja de que cuando para de llover o cuando ya deja de tener una humedad relativa muy alta, la humedad por este sistema de drenaje se va evaporando y sale a lo que es la atmósfera. ¿Vale? Este sistema se hizo en el Colegio de Médicos de Valencia en 2016 y la verdad es que es otro ejemplo de un sistema que ha dado muy buen resultado. Ahora vamos a ver dos ejemplos de renovación de rehabilitación energética con renovación de la impermeabilización existente mediante el Chobaterm. El Chobaterm es un compuesto impermeabilizante que lleva incorporado ya el aislamiento térmico. Lleva tiras de aislamiento térmico, se venden rollos y una vez se despliega, esas tiras se van uniendo y tiene una capa debajo de XPS. Lo tenemos en formato de 40, 50 o 60 centímetros o 60 milímetros, perdón, de espesor del XPS y puede estar acabado en gránulo para sistemas monocapa o acabado en film. El que veis en el centro es el acabado en film de polietileno. Este no puede estar visto, ¿vale? Porque las láminas asfálticas sabéis que tienen que tener una protección al sol, ya sea mediante gránulo o mediante una cubrición, ¿vale? Entonces, este caso, o bien sería para cubrirlo mediante un pavimento, el que tenéis en el centro, o bien para colocar una segunda lámina autoprotegida. Y en el Chobaterm que veis a la derecha ya tiene el acabado en gránulo. Este sería para un sistema monocapa. Lo que os comentaba, solución monocapa tiene que ser el Chobaterm acabado en gránulo. Para una solución bicapa usaríamos el Chobaterm sin acabado en gránulo y le tendríamos que adherir después una segunda lámina. Son sistemas que se venden mucho para rehabilitación, pero también se pueden usar para obra nueva. Bueno, el tipo de soportes resistentes se puede usar en forjados de hormigón, en losas de hormigón, en baldosa cerámica
ya sean planas o inclinadas, o también se puede usar en este tipo de soportes y después realizar una cubrición o una cubierta transitable. Se le puede colocar al chovaterm encima una capa de mortero de protección y acabar o bien con una teja para cubiertas inclinadas o bien con un pavimento cerámico. Aquí tenéis el ejemplo de la aplicación del chovaterm a la derecha en una cubierta inclinada, y aquí lo que estamos es comparando lo que sería realizar una cubierta inclinada con una lana mineral soldable o con un chovaterm. Con la lana mineral soldable tenemos que colocar la lana mineral fijada mecánicamente y después impermeabilizar con la lámina asfáltica, mientras que con el chovaterm ya colocaríamos el propio chovaterm que lleva la impermeabilización y realizaríamos los solapes. Bueno, aquí tenéis una pequeña comparativa de las ventajas. La absorción de agua del XPS es menor al 0,07%. Esto influye mucho en días muy húmedos que el material aislante no pierda las propiedades térmicas. La lana de roca tiene una absorción de agua menor del 1% y el PIR soldable menor del 2%. La tensión a compresión, el XPS, es mayor de 300 kilopascales, estamos hablando de 30.000 kilos por metro cuadrado, mientras que la lana mineral es de 50 a 75 kilopascales y el PIR soldable de 120 a 250. Y luego la mano de obra tiene un gran rendimiento porque como se venden rollos no tienes que ir colocando todos los paneles, sino que es un rollo que lo despliegas y lo vas fijando mecánicamente. Bueno, esto simplemente a efectos de información. Y aquí podéis ver dos ejemplos de cubiertas que se aislaron o se rehabilitaron energéticamente mediante el chovaterm. Una de las ventajas que tiene el chovaterm es que al estar cortado el XPS se puede adaptar a cubiertas curvas. En la parte superior veis una cubierta en un edificio de viviendas en Huelva, y en la foto inferior veis el aeropuerto de Valencia, que tiene unas bóvedas. Querían aislarlo, impermeabilizarlo y optaron por este sistema. Las ventajas: menor tiempo de ejecución, mayor adaptabilidad a la cubierta, apto para soportes curvos, y otra de las ventajas que nos indican los aplicadores es que al estar en rollos es muy fácilmente transportable. Para un edificio de vivienda se puede transportar en un ascensor. La fijación de este sistema sobre una cubierta existente puede ser o bien mecánica o bien adhesivada con el producto Sodater Roof. Hay dos productos que están ensayados, que es el Sodater Roof 330 de Soldal o el 250. ¿Qué ventajas tiene con respecto a la fijación mecánica? Es más rápido, no perforamos el soporte existente. Esto es muy interesante para edificios de viviendas en zonas climáticas muy lluviosas, o edificios que tengan un uso en la última planta, que no podamos parar el uso, un hospital que tenga quirófanos en la última planta y queramos rehabilitarlo energéticamente o cambiar la impermeabilización y no queramos parar el uso de la última planta, pues con este sistema, cuando no estamos perforando lo que es la impermeabilización existente, se podría ir haciendo mientras el uso del edificio no se ve afectado. No tenemos límite de espesor, se pueden duplicar capas de XPS y no produce ningún ruido porque no tenemos taladro. Es simplemente una pistola que va aplicando lo que es el adhesivo y se van colocando los rollos. Estos sistemas los tenemos en la web. Tenéis los detalles constructivos en WG y la ficha del sistema, y aquí podéis ver el concepto. Tenemos una cubierta existente con una resilla cerámica, colocamos las tiras de adhesivo, colocamos el material chovaterm y por encima del chovaterm colocamos la lámina autoprotegida. En este caso hemos optado una lámina Polytaber Nature, color blanco. Aquí tenéis el banco de ensayos donde estamos ensayando dos tipos de lámina y dos tipos de XPS. Al principio ensayamos con un XPS ranurado por un tema de que pensábamos que sería más adhesivo, pero al final el XPS que se usa para cubiertas, el liso y el ranurado, tienen la misma adherencia. Entonces cualquier XPS se puede usar para doblar el sistema en el caso de que el chovaterm no tenga el suficiente espesor. Un ejemplo para la zona de Barcelona
para una rehabilitación de una cubierta donde se modifica menos del 25% del edificio, según la tabla 3.11a del DBHE de 2019, la USUC de la cubierta tiene que ser 0,4. Si nos vamos al catálogo de elementos constructivos y buscamos el tipo de forjado con vigueta de hormigón y bovedilla de hormigón y despejamos lo que es la necesidad de aislamiento térmico, nos da que el aislamiento térmico necesario sería de 2,08 y eso nos lo da un XPS de 8 centímetros. Como el Chovaterm solo llega hasta 6 centímetros, aquí la opción con la que optamos es un Chovaterm de 4 centímetros de XPS y doblarlo con planchas de XPS de 4 centímetros. O otra de las opciones que tenemos cuando queremos rehabilitar una cubierta y necesitamos más de 6 centímetros es doblarlo con un pavimento mediante inverlosa, que la propia inverlosa ya nos confiere lo que es el aislamiento necesario. En este caso usaríamos un Chovaterm de XPS 50 y una inverlosa de 30. ¿Vale? Este sistema está pensado para cubiertas que sean transitables. Cuando tenéis una rehabilitación de un edificio y no queréis usar una lámina autoprotegida porque es una lámina en gránulo y sabéis que va a tener un uso, van a subir a tender o van a subir esporádicamente, pues siempre es bueno cubrirlo con una inverlosa que tiene más resistencia que una lámina autoprotegida. Y al mismo tiempo le estamos dotando de aislamiento térmico. Aquí veríamos el mismo ejemplo para la zona de Cataluña, de Barcelona, una zona climática C donde necesitamos 8 centímetros de espesor, usaríamos un Chovaterm XPS de 4 centímetros y una inverlosa de 4 centímetros para conseguir con el Chovaterm y con la inverlosa los 8 centímetros que necesitamos. Aquí podéis ver un ejemplo de rehabilitación de una cubierta existente mediante el sistema Chovaterm. Este es un revestimiento acrílico que estaba en buen estado. Siempre que tengáis una cubierta que esté pintada, comprobad que el revestimiento no está suelto, porque al final, como va a ir adherido sobre la última capa de revestimiento, si la propia pintura está suelta, pues ese adhesivo se va a adhesivar a la pintura, pero no se va a adhesivar al soporte resistente. Si en caso de que la pintura esté muy mal, con una decapadora tendríamos que ir retirando toda la pintura o usar el sistema fijado mecánicamente. Como funciona con taladros, al final quedan fijados al soporte resistente. Aquí vemos otro ejemplo de aplicación del Chovaterm sobre otra lámina autoprotegida que estaba en mal estado, una rehabilitación de una cubierta. Y aquí vemos el ejemplo de una rehabilitación de una cubierta donde el aislamiento del Chovaterm no era suficiente y se dobló el aislamiento. Veis que en la foto de la derecha que el XPS está fijado mecánicamente, perfectamente se hubiera podido adhesivar el XPS al soporte y no usar esas fijaciones mecánicas. Al final el técnico quería fijarlo mecánicamente y se optó por fijar el XPS mecánicamente a la cubierta y después ya el Chovaterm adhesivarlo sobre el XPS. Otra imagen de los ensayos del sistema Chovaterm bicapa más Odoaterm Roof 330 y aquí vemos un ejemplo de rehabilitación de cubierta con Chovaterm, donde vemos la primera imagen, la imagen número 1, donde se está colocando la primera capa de impermeabilización. La segunda imagen es con el Chovaterm ya completamente colocado y con el acabado de lámina que lleva el propio Chovaterm, la lámina que no está autoprotegida, por lo que tenemos que colocar la tercera capa de lámina que sí que viene autoprotegida y ya le da el acabado final a lo que es la cubierta. Bueno, como os he comentado antes, todos estos sistemas los tenemos en nuestra web. Si entráis en nuestra web, tenéis dos pestañas. Una pestaña que es prescripción y otra pestaña que es soluciones. La pestaña prescripción divide en función de lo que es el proyecto, si es obra nueva, si es rehabilitación, si es aislamiento acústico, térmico, y te va guiando un poco en función de las necesidades. Las soluciones son todas las soluciones que tiene Chova, tanto de cubierta, protección contra el radón, rehabilitación, aislamiento acústico, ¿vale? Son dos maneras de llegar a la misma solución. Es una manera de llegar a la misma solución por caminos diferentes. Si entráis en la web, podéis elegir el tipo de cubierta que necesitéis
tenéis un apartado que es para cubiertas sostenibles, donde tenéis todas las cubiertas que hemos visto y algunas más, con toda la definición, la unidad de obra por si lo necesitáis copiar en algún proyecto y el enlace a archivos BIM, a fichas técnicas o a documentación. Dentro de documentación tenemos los BC3 o los DWG. Y bueno, hasta aquí esta breve presentación. Creo que he clavado el tiempo, son las 6:58. Y bueno, si tenéis cualquier tipo de duda, encantado de contestaros. Vale, los webinars, este webinar, al ser un webinar interno, que es un webinar específico para el Colegio de Arquitectos Técnicos, no se cuelgan en la web. De todos modos, en YouTube, perdonad. De todos modos, en nuestro canal Chova tenéis webinars enfocados a cubiertas ajardinadas, a rehabilitación de cubiertas, a protección contra el radón. Tenemos sistemas de protección contra el radón. En YouTube, buscad Chova, adheriros al canal de Chova y dentro del canal de Chova tenéis todos los webinars que estamos realizando de manera más pública. Este webinar era un webinar específico para lo que es el Colegio de Arquitectos Técnicos. Lo que sí que os enviaré es la presentación en PDF por si la queréis revisar. Vale, una persona me pregunta si todos los elementos tienen DAP. A ver, en Chova los elementos que tienen DAP son las láminas bituminosas, tanto APP como SBS, el XPS, tiene declaración ambiental de producto, y los aislamientos acústicos que lleven lámina bituminosa. Esos tres sistemas llevan declaración ambiental de producto. También los podéis encontrar en la página web del Green Building Council. Tiene una plataforma de materiales que podéis buscar materiales con las fichas técnicas, con las fichas de sostenibilidad. Podéis descargaros la ficha y también en nuestra web. Podéis descargaros la ficha si vais a hacer un proyecto con certificado LEED. Os podéis descargar las fichas de los puntos LEED, si es con BREEAM igual y si es con verde igual. Pero repito, esas tres familias: láminas bituminosas, aislamiento térmico a base de XPS y aislamientos acústicos o compuestos acústicos que lleven material bituminoso. Vale, durabilidad y garantía de las láminas. Las láminas bituminosas tienen una durabilidad de más de 20 años. Nosotros nos hemos encontrado edificios de hace 30 años que las láminas están en perfecto estado. La durabilidad de una lámina, si se mantiene la cubierta bien, debería ser la vida útil del edificio. Eso sí, todos los fabricantes estamos dando garantías de 10 para las láminas normales y de 15 para las láminas premium. ¿Vale? Esto sería una garantía de producto, pero la garantía no significa que tenga una durabilidad de 10 años. Es lo que la empresa está dispuesta a garantizar. Pero la durabilidad debería ser la vida útil del edificio, pero ahí ya depende también de lo que es el mantenimiento, de lo que es el cuidado del edificio y del diseño del edificio, que se haya diseñado bien lo que es la cubierta. Vale, otra pregunta. Me preguntan sobre el precio de la cubierta. Vale, os explico. Nosotros somos fabricantes de sistemas. Al final nuestros sistemas van a aplicadores o van a distribuidores. Nosotros no instalamos nuestro sistema. Entonces es muy difícil dar un precio de una cubierta porque depende de muchos factores. Depende del aplicador que lo instale, los márgenes que ese aplicador quiera aplicar, la mano de obra que ese aplicador quiera aplicar, el tipo de cubierta, los sustratos. Ahí influyen muchísimos factores. De todos modos, en el generador de precios de CIPE, tenéis en la página web de Chova tenéis un apartado en prescripción que es generador de precios. En el generador de precios de CIPE podéis configuraros una cubierta jardinada y ahí os salen precios aproximados de las cubiertas ajardinadas. Y ahí sí que se incluye la mano de obra. Una mano de obra, no sé si sale de la base de datos del IBE, de la Generalitat Valenciana. No sé dónde sale la base de datos de la mano de obra, pero sé que CIPE calcula la mano de obra y bueno, es una herramienta gratuita que podéis consultar. Bueno, por último, creo que no hay más preguntas. Si tenéis cualquier duda, ya sea de impermeabilización, aislamiento térmico, aislamiento acústico, el departamento técnico de Chova está para esto, está para asesorar, para
para revisar proyectos, que tenéis un proyecto que no tenéis claro si os va a cumplir el aislamiento acústico. Estamos para eso, para asesorar a técnicos como vosotros. No tengáis miedo, no tengáis reparos, ¿vale? Choba no cobra por esto, es un sistema que está dando, es una manera de prescribir y de crear confianza en lo que son los aplicadores. Y tenéis mi correo, tenéis mi teléfono, no tengáis ninguna duda. Si tenéis algún proyecto, tenéis cualquier duda, en llamarme y consultarlo. En la página web también tenéis enlaces a lo que es el departamento técnico, tanto telefónico como de correo electrónico. Si queréis, enviadnos un correo, consultar cualquier duda y cada cierto tiempo, por ejemplo, yo en 2 semanas tengo un evento en Barcelona. Nosotros tenemos técnicos en Barcelona que podemos asesoraros en cualquier tema. Incluso si tenéis una obra, queréis un aplicador de confianza o un aplicador homologado a Choba que instale nuestros productos. Ningún problema. Poneros en contacto con nosotros y estaremos encantados de ayudaros. Bueno, pues si no hay más preguntas, pues vamos a dar por finalizado el webinar. Muchas gracias por vuestra asistencia. Os recomiendo que visitéis la página web, os recomiendo que visitéis el canal de YouTube. Temas como la protección contra el radón, que ahora se está poniendo muy de moda, creo que son temas muy interesantes y mi compañero Eloy da una formación bastante completa. Y nada, cualquier cosa que necesitéis estaremos encantados de ayudaros. Venga, muchas gracias.